Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, estimados estudiantes? Nuevamente un tema muy interesante. Y antes de comenzar la clase quisiera mostrarles dos imágenes. Por aquí tenemos un pozo petrolero y por este lado tenemos una torre de alta tensión, ¿no? Por donde pasa y se distribuye también la electricidad para las poblaciones en una ciudad. La pregunta es, ¿qué importancia tiene actualmente el petróleo y la electricidad para la vida de las personas? Quiero que le ponga pause en este momento. 1, 2, 3. Muy bien. Ahora quiero que esa respuesta que lo has escrito o lo has pensado te haga reflexionar acerca de la importancia de estos dos recursos que son esenciales para la vida de las personas en la actualidad. Pero la pregunta es desde cuándo comienza esto, ¿no? ¿Cuándo comenzó esto? Sabemos que ha habido años donde no había electricidad. También sabemos que antes no se utilizaba petróleo. ¿Cuándo comenzó esto? Muy bien, esto comenzó hace muchísimo tiempo y se denomina la revolución industrial. Chicos, la industria, como la conocemos, inicia con la revolución industrial. Aproximadamente en el siglo XVIII es que comienza esta revolución, donde el campo pasa a ser algo secundario y las ciudades comienzan a aglomerarse porque la industria comienza a crecer de una manera vertiginosa. Las ciudades crecen, la industria crece, los inventos aparecen, los grandes empresarios comienzan a adueñarse de básicamente el sector comercial de un país. A tal punto que, por ejemplo, hay en la actualidad millonarios que tienen el control comercial tanto en productos o servicios de determinado estado. Muy bien, pero ¿a qué se denomina revolución industrial? En la segunda mitad del siglo XVIII se empezaron a utilizar máquinas en los procesos de producción y así surgieron las primeras fábricas. Aquí tenemos, por ejemplo, las primeras fábricas. Estas primeras fábricas que, por ejemplo, a primera vista no tienen en cuenta ni siquiera en consideración lo que es la ecología, porque no existía el término ecología. Para ellos el tema con la industria era producir, y si para eso había que contaminar, bueno, se contaminaba, no había ningún problema. Obviamente hubo un impacto, ¿no? Que lo sentimos en la actualidad. El uso de los nuevos inventos produjeron una serie de cambios que transformaron la industria y todas las actividades humanas. La vida del ser humano cambió después de la revolución industrial. ¿Cuáles son sus principales características? Podemos decir que las innovaciones técnicas se aplicaron a las actividades económicas. Por primera vez en la historia, la parte tecnológica tenía mucho que ver con la parte económica. Esto ocasionó toda una revolución. Es por eso el nombre de revolución industrial. Las máquinas cobraron una importancia en el sistema económico mundial. Por ejemplo, en el caso de la energía está el carbón, el vapor, la electricidad, el petróleo. Se generalizó el uso de materias primas como el hierro, que nosotros tenemos, oro, plata, zinc, que nosotros como país tenemos. Aparecieron las fábricas, estos lugares donde justamente se concentraban las máquinas y los obreros para hacer tareas y producciones específicas hasta el día de hoy. La producción se orientó a la venta masiva. Las personas debían comprar estos productos. Y es así que comienzan a aparecer, pues, por ejemplo, en la bolsa del Tribunal del Comercio, la bolsa de valores, por ejemplo. Los niños trabajadores, al principio, chicos, la revolución industrial hizo de la mano de obra barata algo normal. Y los niños eran mano de obra barata. Básicamente los derechos laborales no existían, así que trabajar por 1 o 2 monedas diarios era básicamente tu manera de vivir y era aceptado en ese tiempo. Obviamente esto después desencadenó en una famosa revolución laboral que después vamos a tocarlo. Muy bien, ¿qué consecuencias tuvo esta industrialización? Hubo un gran incremento de la producción. Las máquinas permitían elaborar productos masivamente y esto era porque la población compraba estos productos y esto permitió, por ejemplo, la aparición del consumismo. Y obviamente estos precios se reducían bastante porque se hacían a gran escala.
Las ciudades se multiplicaron y la población aumentó. Aparte que eso que la medicina también ayudó bastante en esto. Y las fábricas se encontraban en las ciudades. Por lo tanto, los trabajadores eran de las ciudades. Y comienzan a aparecer el centralismo en algunas ciudades. Mientras que antes de mediados del siglo XVIII era más agrícola que tecnológico. Y esto revolucionó completamente y el hombre pasó del campo a la ciudad para trabajar en las fábricas. La antigua sociedad de agraria pasó a ser una sociedad industrial. La industria se transformó la vida de las personas y por lo tanto también las ciudades comenzaron a crecer y el número de personas en las ciudades también comenzó a aumentar. Por ejemplo, en Londres, por ejemplo, en París, comenzó a aumentar la cantidad de población en estos lugares. Las fases de la revolución industrial. Tenemos la primera revolución de 1760 a 1870, la segunda revolución de 1870 a 1920 y la tercera revolución de 1940 hasta la actualidad. Básicamente, aquí tenemos algunas fechas importantes como James Watt inventa la máquina de vapor, la invención del proceso de laminado. Después el tendido de los medios de comunicación, el primer ferrocarril, Graham Bell inventa el teléfono, Pasteur descubre el tema de la penicilina, el primer motor a gasolina, la invención del auto y Peugeot justamente comienza con esta producción automotriz. ¿Dónde surgió la revolución industrial? El lugar donde surge la revolución industrial es en Gran Bretaña, es el punto de origen. ¿Debido a qué? Al crecimiento demográfico, ciudades aglomeradas, revolución agrícola. Necesitaban revolucionar el tema agrícola, pero tecnificado. La riqueza de recursos minerales que existían en ese entonces en Gran Bretaña, la ampliación de mercados para sus productos. Comenzó la producción y necesitaban vender eso en mercados fuera de Gran Bretaña. Y es así como fueron a otros países de Europa y después a otros lugares del mundo. Y surgimiento de una nueva mentalidad, donde el trabajo pasaba a ser el protagonista de la vida de las personas. Y la vida en las fábricas era fundamental para la existencia de las personas y su futuro, sobre todo. Gran Bretaña fue la primera potencia industrial. Las innovaciones se centraron básicamente en dos industrias. La industria siderúrgica, las máquinas comenzaron a construir, a producir la industria del carbón. Era como principal fuente de energía. El ferrocarril, por ejemplo, se convirtió en el primer invento más importante de esta primera etapa. Comenzaron a hacerse el transporte de lo que antes duraba una semana, se podían hacer en solo horas. Ese era lo revolucionario. Ninguna persona en ese momento podía creer que podía viajar en cuestión de 2 o 3 horas a un lugar cuando antes le tomaba hasta 4, 5 o 6 días. Después también tenemos la industria textil, la algodonera, que básicamente es porque el consumo de la ropa en ese momento, debido a la industrialización, fue masiva, ya que la población también comenzó a crecer. Entonces, la industria textil tenía que cambiar, necesariamente tenía que cambiar. La revolución del transporte, más o menos en la navegación, se dio de la siguiente manera. El estadounidense Robert Fulton abre la primera línea comercial rentable a barcos de vapor, que es el primer medio de transporte a vapor, los barcos a vapor. Los barcos a vapor en 1830, perdón, incorporaron cascos de hierro y empiezan a usar hélices para la propulsión para que vayan más rápido, porque al principio iban muy lento con el barco a vapor. Hacia 1870 llega a las costas americanas la primer barco con cámara frigorífica, donde se guardan los alimentos o se mantienen los alimentos. En 1869 se realiza la primera apertura del canal de Suez, que no es otra cosa que la agilización del comercio entre Asia y Europa. Posteriormente también ocurre la creación del canal de Panamá, que es igual una importancia comercial entre América del Sur, del Norte y Europa. La revolución del transporte, la aparición del ferrocarril revolucionó todo. Resulta de la unión de dos importantes avances. La máquina de vapor, que permite la propulsión, por si acaso la fuente de energía es el carbón, y el hierro, que se emplea en la construcción de rieles. En 1814 se construye la primera locomotora a vapor. En 1825, inauguración de la primera vía férrea para el transporte de carga. Y en 1830, la inauguración de la primera línea férrea de pasajeros entre Liverpool y Manchester en Gran Bretaña. Aquí tenemos la inauguración de la primera línea de ferrocarril de Alemania. En el Perú todavía llegó esto años después,
y siendo también el primer país en Sudamérica en tenerlo en el gobierno de Ramón Castilla, iba de Lima a Chorrillos. Fue algo revolucionario también en nuestra historia. Fuimos el primer país de América en tenerlo, debido también a las regalías que dejó el guano, ¿no? Muy bien, ahí está el impacto del ferrocarril, sobre todo en la movilidad, en el transporte, la demanda de productos. Los productos se comenzaron a abaratar, era más cómodo, había trabajo, se podía crear, era más seguro, un transporte más seguro y más rápido sobre todo. Y sobre todo también comenzaron a crecer las ciudades. ¿Por dónde se expandió la revolución industrial? Se inició a partir de 1815, después que finalizan las guerras napoleónicas, y se reanudan con los contactos comerciales con Gran Bretaña, que exportó sus máquinas y tecnologías y sus especialistas. Valgan verdades, en el caso de Gran Bretaña supo aprovechar muy bien la tecnología que había creado en la primera revolución industrial. Tanto es así que los mercados del mundo comenzaron a darse cuenta que necesitaban la tecnología que había producido justamente los ingleses, y mucha de esa tecnología lo vendían al precio que ellos querían, que los ingleses querían, pues era necesario para poder revolucionar también en los países europeos su economía. En Estados Unidos, a partir de 1830, todavía apareció la construcción del ferrocarril, la expansión del oeste, la famosa conquista del oeste, para obviamente explotar los recursos naturales. Y además también hubo una escasez de población que impulsó la mecanización de las labores agrarias e industriales. Necesitaban mecanizar los procesos. Y en Japón también, a partir de 1867, cuando el emperador dio inicio a la era Meiji, comenzaron a desechar las cuestiones antiguas, no a desechar exactamente, pero sí a aceptar más la tecnología y los avances occidentales antes que la propia tradición o costumbres ancestrales que ya venía en Japón de miles de años. Ahí está el primer ferrocarril en Tokio y Yokohama. ¿Por dónde se extendió la revolución industrial? Bueno, se extendió por Europa básicamente. Básicamente empezó en Inglaterra, como les dije. Se pasó para Holanda, Francia, España. Esta parte de acá, Francia, pero la parte de los Alpes. También esta parte de Alemania, etcétera. Se expandió por gran parte de Europa con áreas industriales, fábricas, metalurgia, industria textil, etcétera, etcétera. Y así llegamos a la segunda revolución industrial. Se emplearon dos fuentes de energía. Principalmente se explotó más lo que es el petróleo y se usó la electricidad. Los nuevos inventos propiciaron el desarrollo de tres sectores industriales fundamentales: la electricidad, el eléctrico, el químico y el siderúrgico, sobre todo para el tema de las construcciones. Muy bien, entonces comenzó la segunda revolución industrial y surgieron nuevos sistemas de producción y venta. Se dividió el trabajo en tareas. Apareció el taylorismo, que no es otra cosa que la cadena de montaje, donde, por ejemplo, los autos son construidos con ese sistema. Existen pocos trabajadores en la fábrica y más bien todo se da a través de una mecanización del trabajo, parte por parte. Eso se llama diseño de cadena de montaje. Antes lo hacían con las personas en un trabajo bastante ordenado, porque tenía que ser milimétricamente puesto esta persona en una ubicación para poder construir algo. Se desarrollaron grandes empresas que controlaron los mercados y se crearon grandes almacenes. Y así también es como surge la publicidad. Aquí tenemos, por ejemplo, el ensamblaje, el famoso modelo T de Ford, el modelo más famoso, el primer modelo de auto en Estados Unidos. Bueno, también la aparición por acá del jabón, ¿no? La segunda revolución industrial, surgieron potencias industriales nuevas. Surgió Estados Unidos y surgió Alemania. Inglaterra pasó a otro plano. Se repartió la producción industrial mundial. Año de 1870, Estados Unidos, Alemania, Francia y Reino Unido estaban compartidos el tema de la producción industrial, pero para 1913, ya años después, ya con la aparición pues, de más inventos y la producción aumentó, Estados Unidos tomó la batuta con respecto a esto, y como ven acá, Reino Unido ya no. Esto le ayudó a Estados Unidos para afrontar, acuérdense, la Primera Guerra Mundial y posteriormente la Segunda Guerra Mundial. Principales efectos de la revolución industrial. Podemos decir que la revolución industrial generó cambios sociales, la sociedad de clases.
aparecieron los ricos y los pobres. Después, posteriormente, apareció la clase media. Hubo una movilidad social, la gente comenzó a trasladarse. Una hegemonía social y cultural de la burguesía, los empresarios, ascenso de las clases trabajadoras y aparición de la clase media. Nuevas formas de sociabilidad. De pronto apareció el tiempo libre y otras vanidades que las personas comenzaban a tener gracias a que tenían dinero. Y también la educación, la alfabetización. Por ejemplo, la educación como la conocemos viene de esta época. La secularización y las nuevas tendencias artísticas justamente producto de este avance de la sociedad. La segunda revolución científica se utilizó el método científico, las ciencias naturales avanzaron y las ciencias sociales también. Se revolucionó y la ciencia tomó principal papel en el mundo justamente para el desarrollo de la tecnología. Aparecieron asociaciones, clubes y partidos, espectáculos, deportes, centros de ocio, todo esto con respecto a la parte cultural, la enseñanza primaria obligatoria y la formación técnica. Todo esto, chicos, es la educación como lo conoces en la actualidad. De ahí viene, si no se deben percatar, ¿no? Todos los colegios tienen un horario, tienen un timbre, tienen un sistema de montaje de cadena, ¿no? Por edades, todos están divididos por edades, porque están formados para, al final el resultado, según los conceptos de la revolución industrial, formar trabajadores para la industria. Muy bien, aquí está también parte del arte que apareció, el realismo, el naturalismo, el vanguardismo, que ahorita no vamos a tocar, sino en otra clase, ¿no? También el evolucionismo, la física moderna, la sociología y la psicología. Muy bien, con la aparición de la revolución industrial aparecieron los empresarios innovadores y empresas que perduran hasta el día de hoy. Por ejemplo, tenemos Bayer. Fundó en 1873 una empresa química. Su producto más famoso es la aspirina, que se vende hasta el día de hoy. Benz creó en 1893 el primer automóvil. La masificación del automóvil con el modelo T lo hace Ford, por si acaso. Michelin, hermanos que fundaron en 1888 la primera fábrica que hacía llantas para bicicletas. Y en la actualidad ya sabemos todo lo que es Michelin. Siemens, que fue la familia que fundó la empresa eléctrica. Su principal aporte fue la invención del dínamo y la locomotora eléctrica. Siemens también existe hasta el día de hoy. Muy bien, principales inventos producidos con la industrialización, ¿no? Tenemos el frigorífico de alimento, la segadora, el abono químico en la segunda revolución. En la primera revolución, perdón, la segadora, el grado, el trillado, el envasado al vacío. En la segunda, la segadora, el abono químico. Y en la tercera, ya terminando la segunda, el transporte frigorífico, ¿no? Con respecto a la agricultura, en la siderurgia también tenemos todos estos procesos que comenzaron a darse en energía. Igualmente destaca la máquina de vapor, después el dínamo de Siemens, en química la lejía, muy importante para la limpieza. Ese es otro tema también importante mencionar, que los productos químicos ayudaron a que las enfermedades desaparecieran y la salud mejorara, y por lo tanto el nivel de vida mejorara y hubiera más ancianos en los países. Antes, por ejemplo, era muy raro encontrar personas más de 80 años. La tasa de promedio de vida en los países eran de 55, exagerando 60 años. Era muy raro ver personas ancianas. Después también en lo textil, hiladoras, telar mecánico, en los transportes, el barco a vapor, la locomotora, el telégrafo, y después ya finalmente el teléfono con Bell-Saville, el fonógrafo, el neumático, motor diésel, etcétera, ¿no? Y para la óptica, la fotografía y el cinematógrafo, o mejor dicho, el cine con los hermanos Lumière. Muy bien, chicos, eso sería todo. Muchísimas gracias por todo. Ahí nos vemos. Hasta la próxima oportunidad.